Lo primero que uno tiene que hacer cuando está diseñando una clase es definir los atributos que esa clase necesita. Recuerdo que hemos tenido la palabra interfaz, que es el diseño de los tipos. Tenemos la palabra clase, que es la implementación de un tipo. Tenemos la palabra método, que es las funciones de ese tipo, la funcionalidad. Y ahora tenemos una nueva palabra que es atributo. ¿Qué atributos tiene un tipo? Bueno, pues un tipo tiene atributos en función de sus propiedades. Pero cuidado, es muy fácil pensar que todas las propiedades se convierten en atributos. Y no es verdad. No todas las propiedades se convierten en atributos. Puede haber propiedades que no sean atributos, que sean funciones de atributos. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que voy a definir el tipo círculo. Un tipo círculo es definido mediante un punto y un radio. El punto es el centro y el radio, pues, el radio. ¿Qué propiedades puede tener un círculo? Bueno, pues un círculo tiene, por ejemplo, como propiedad área. El área, cuando se implemente, ¿es una propiedad? Sí. ¿Pero es una propiedad que da lugar a atributo? No. ¿Por qué no? Porque el área viene dado por el radio. Que dado un radio, yo sé el área. Una fórmula directa. Entonces, radio sí será un atributo. Área no será un atributo. ¿De acuerdo? Eso lo iremos aprendiendo conforme avance el curso. Pero que quede claro, porque claro, en los primeros ejemplos, todas las propiedades se van a convertir en atributos. Y entonces alguien piensa que eso va a ser así siempre. Habrá casos en que las propiedades se convierten en atributos y casos en los que habrá propiedades que no se conviertan en atributos. Entonces, en este caso, medicamento tiene 4 propiedades y las 4 propiedades se convierten en atributos. ¿Por qué? Porque no hay relación entre ellas. Es decir, de precio no se puede sacar el código, del código no se puede sacar el nombre y así sucesivamente. Por tanto, cada una de ellas nos va a dar lugar a un atributo. Una vez que nosotros tenemos que escribir la clase, lo primero que hacemos es, justo debajo de la cabecera de la clase, escribir los atributos. Los atributos de una clase es de alguna forma como definir las propiedades intrínsecas que va a tener cada objeto de esa clase. Entonces, si repasamos de nuevo, pues tendríamos un atributo para el código, un atributo para el nombre, un atributo para el precio y otro para la receta, cada uno del tipo que le corresponde. ¿Cómo se pone eso en Java? Pues eso se pone en Java de la siguiente forma. Definimos el tipo, por ejemplo, primero era el código, que era entero, ponemos integer y el nombre del atributo, por ejemplo, código. Siguiente atributo, string, para el nombre. Fijaros que el código, nombre, precio y receta han salido en azul. Eso indica para Java pues que son algo especiales. Es decir, que no son unos identificadores cualesquiera, sino son unos identificadores que dentro de la clase van a tener un significado muy especial. Lo siguiente que vamos a poner aquí, todavía sin que comprendáis por qué, es que los atributos se van a definir siempre privados, mientras que las clases y las interfaces, como hemos visto antes, se definirán públicas. Los atributos se van a definir como privados. ¿Cómo se define algo como privado? Pues poniéndole por delante la cláusula private. Entonces, todos los atributos, por defecto nosotros en Java, siempre los pondremos privados. Bueno, pues ya tengo definido mis atributos y ahora voy a pasar a codificar los métodos de clase. Por ejemplo, el primero, getCódigo. ¿Qué hace getCódigo? GetCódigo lo que hace es, dado un objeto, devuelve su código. Dado un objeto de tipo medicamento, devuelve su código. ¿Cuál es el código de un medicamento? Pues el código de un medicamento es su atributo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Fijaros que siempre que pongo código y pongo nombre salen en azul. Esos son los métodos get, que como veis lo único que hacen es devolver una propiedad. ¿Qué pasaría si tuviéramos una propiedad derivada? Pues que ya no sería un return del atributo, sino sería un return de alguna operación entre los valores de los atributos. Por ejemplo, el que estoy comentando antes, si quisiéramos devolver el área de un círculo, ¿qué tendría yo que hacer? Pues devolver pi por r y por r. Tendría que hacer un return de esa operación. Vamos con los métodos set. ¿Qué quiero yo hacer en el método setPrecio? Pues en el método setPrecio yo lo que quiero hacer es cambiar el precio del medicamento. ¿Por qué valor lo quiero cambiar? Lo quiero cambiar por NP. ¿Cómo se pone que el nuevo precio sea NP? Es decir, el atributo correspondiente al medicamento que le estoy cambiando el precio, el atributo precio, cambia y su nuevo precio es el que le he pasado como argumento. Y para hacer receta, lo mismo exactamente. Lo siguiente que tiene que tener siempre una clase es un constructor.
¿Qué es un constructor? Bueno, pues un constructor, como su nombre indica, es un método que construye objetos. Java siempre proporciona un constructor por defecto. Es decir, que si nosotros no proporcionamos uno a la clase, Java nos va a dar uno. Lo que pasa es que va a ser un constructor que no tenga posibilidades de darle valores a los iniciales de los atributos, lo cual es un problema. Así que lo habitual es que nosotros le demos un constructor. De hecho, en el examen se pedía expresamente como parte del problema. Si nos acordamos aquí, decía, proporcione un constructor con 4 argumentos, que proporcionen el código, el nombre, el precio y si tiene receta. ¿Cómo se pone un constructor? Bueno, pues un constructor, lo primero que nosotros tenemos que saber es que es un método que se denomina igual que la clase. Es decir, que en nuestro caso, nuestro constructor, nuestro método constructor se debe llamar médico IMPL. Lo segundo que tenemos que saber es que puede haber más de un constructor. Puede haber tantos constructores como queramos, siempre y cuando tengan diferentes números de argumentos. Es decir, yo puedo poner un constructor dado el código y el nombre, o dado un constructor que dé código, nombre, precio y receta, lo que se quiera. Vamos a hacer, por ejemplo, el que nos piden en el examen, aunque insisto, más adelante haremos más. Entonces, los constructores se ponen public, de nuevo, el nombre de la clase, medicamento IMPL, y a continuación los argumentos que quiero que tenga ese constructor cuando va a construir un objeto de tipo medicamento. En el enunciado del problema me decía que tuviera un valor para cada atributo. Así que debo tener un valor para el código, que es de tipo integer, un valor para el nombre, que es de tipo string, un valor para el precio, que es de tipo doble, y un valor para la receta, que es de tipo boolean. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora asigno los valores que me han entrado como argumento a cada uno de los atributos. Es decir, que esto es sencillo como poner código igual a C. Así tengo un constructor para medicamento IMPL. Un error muy común, muchísimo más común de lo que os podéis imaginar, es que entre la palabra public y la palabra medicamento IMPL, muchos alumnos se empeñan en poner otras cosas. Por ejemplo, void. Vamos a ver si lo podemos dejar claro el primer día. ¿Alguien ve un void entre public y medicamento IMPL? No se pone nada entre public y el nombre del constructor. En el examen nos pedía, dice, compruebe que el precio es válido. En caso contrario debe lanzarse la excepción precio menor que 0. Lógicamente eso lo que quiere decir es que nosotros estamos aquí pasándole un P y construimos un medicamento con ese P, pero no estamos comprobando que el valor de P sea positivo, como nos pedían en el enunciado. Eso todavía no sabemos cómo hacerlo, lo voy a dejar aquí como comentario para que más adelante lo podamos hacer, comprobar que P es positivo. Con esto ya puedo probar un poco el código que estoy haciendo, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se prueba este código? Bueno, pues para probar este código lo que nosotros hacemos es, dentro de nuestro proyecto y dentro de la carpeta src, vamos a crearnos un paquete para test. Entonces, dentro de src, con el botón derecho de nuevo, new, paquete, test. Me crea otro paquete que de momento está vacío. Y ahora voy a crearme una clase de tipo test para probar medicamento. Esa clase no va a ser una clase como medicamento IMPL, va a ser una clase especial. Las clases de test son clases especiales. Clases que lo que van a tener va a ser un programa principal para poder probar el código. Entonces, yo me pongo de nuevo sobre el paquete test, que ahora mismo está vacío, le doy con el botón derecho, new, y creo una clase que se llame, por ejemplo, test, con mayúscula la T, medicamento. La única diferencia antes de terminar es que marcamos aquí, para indicar que esa clase va a tener un método main, un método principal. Entonces le damos a finalizar y se me crea una clase que se llama, como veis, test medicamento, pero dentro tiene un método ya construido, la cabecera, que es un método principal. Como veis, bueno, tiene una serie de palabras, public, que más o menos ya estamos viéndolo, acostumbrándonos a ella, static, que para nosotros no nos suena chino ahora mismo, void, eso sí nos suena, main, también nos suena, y tiene unos argumentos de entrada. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en esta clase test medicamento? Bueno, pues lo que yo quiero hacer es probar el código que he construido anteriormente. Es decir, quiero construir objetos de la clase medicamento, mostrar sus precios, cambiar sus precios. Lo primero que yo podría hacer es crearme un objeto de la clase medicamento. Voy a crearme un medicamento.
¿Cómo se crea un medicamento? Bueno, pues para crear un medicamento hacemos lo siguiente. Fijaros, nosotros tenemos que definir un objeto de la clase medicamento. Eso se hace así, medicamento M, por ejemplo. Estaríamos realmente creando un objeto, pero no estaríamos construyéndolo. Estaríamos creando lo que en Java se dice una referencia vacía, a null, porque medicamento de momento no tiene nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, como veis, me aparece aquí un error. Si me pongo sobre el error, me dice que no entiende qué es medicamento. Medicamento no puede ser resuelto como un tipo, no lo entiende. ¿Por qué no entiende medicamento a pesar de que están en el mismo proyecto? Porque la visibilidad de los proyectos Java, por defecto, es la visibilidad de paquete. Es decir, que si yo quiero que medicamento sea visible en otro paquete diferente, necesito importar el paquete donde esté medicamento. ¿Cómo se hace eso? Pues me pongo aquí arriba, pongo import medicamento y ahora puedo optar por importar solo algo que me interese, es decir, puedo poner, por ejemplo, la interfaz. Y entonces, ¿con esto qué estoy haciendo? Bueno, pues con esto lo que estoy haciendo es accediendo dentro del paquete medicamento a la interfaz medicamento. Como veis, automáticamente el error me ha desaparecido. Ya entiende qué es medicamento. Simplemente importando dentro del paquete medicamento la interfaz medicamento. Fijaros que solo he importado medicamento, no medicamento y MPL. Si quisiera importar las dos, tendría que poner otra cláusula, import. Esto lo puedo hacer fichero a fichero o puedo importar el paquete completo. ¿Cómo se importa un paquete completo? Pues se pone import medicamento punto asterisco punto y coma. Y así importo todo el paquete. Es decir, todas las clases e interfaces que estén en un paquete son importadas mediante medicamento punto asterisco. Por lo tanto, ya las dos primeras, lógicamente, las podría quitar, porque al importar el paquete ya lo estoy importando todo. Entonces, cuando yo estoy trabajando con distintos paquetes, tengo que acordarme de importar de un paquete a otro. Bueno, hemos dicho que así creamos un medicamento, pero que realmente yo no lo estoy construyendo, porque para construirlo necesito invocar al método constructor. Y os recuerdo que el método constructor se llamaba medicamento y MPL y necesitaba 4 valores concretos, ¿no? Bueno, pues entonces voy a hacerlo. ¿Cómo se invoca un constructor? Bueno, pues un constructor en Java se invoca con un operador que se llama new. Y a continuación invocamos al constructor que se llama medicamento y MPL. Y entre paréntesis le doy los argumentos, lógicamente en el mismo orden que tenía allí. El orden era, pues primero un entero, por ejemplo el 123, segundo era un nombre, aspirina, lo siguiente era un precio, y lo siguiente es si es con receta o no. En este caso, false, que es una palabra reservada, como veis sale en negrilla, para indicar el falso. La palabra contraria, la verdadera, el verdad del boolean es true, T-U-R-U-E, ¿no? Bueno, pues así me he creado un medicamento. Este medicamento es M. ¿Qué puedo hacer yo con M? Bueno, pues de momento con M puedo hacer muy poco. Pero bueno, algo puedo hacer. Por ejemplo, puedo mostrar el precio. ¿Cómo puedo mostrar el precio del medicamento? Pues invocando a system.out.println y un mensaje que diga el precio del medicamento, y ahora aquí pondría m.getPrecio. Sí, claro, tú aquí dentro de este literal puedes poner todo lo que quieras. Fijaros la estructura de un system.out.println. Se pone, o se puede poner, una cadena de caracteres, que es este constante que está aquí entre comillas, el precio del medicamento es, entre dobles comillas, para abrir y para cerrar. El más indica una concatenación de cadenas, y después se le concatena el precio. Esto en principio puede chocar, o debería chocar por lo menos. ¿Por qué? Porque getPrecio hemos dicho que era un doble, no una cadena de caracteres. Y sin embargo yo estoy aquí concatenando con el símbolo más de concatenación de cadenas, que Java me da, 2 cadenas de caracteres. Esta conversión de un doble a una cadena de caracteres cuando está operándose entre cadenas de caracteres es que Java lo hace automáticamente. Otra cosa realmente novedosa es la forma de invocarse los métodos
en programación orientada a objetos, que esto sí que realmente es muy nuevo, sobre todo para los que venís del C. Y es, un objeto invoca a un método. ¿Cómo se hace esa invocación? Pues se pone el nombre del objeto, el operador punto y a continuación el precio. El método. Esto es lo que está haciendo es que m.getPrecio devuelve el precio de m. Si yo quisiera cambiar el precio del medicamento, tendría que invocar al método setPrecio, lógicamente. ¿Quién invoca a setPrecio? Pues un medicamento, en este caso solo tengo uno creado, m. Luego m debe de invocar a setPrecio. Fijaros, si yo pongo m y pongo un punto, me sale un desplegable con todos los métodos que tengo a disposición de un objeto de la clase medicamento, del tipo medicamento. Entre los que conocemos está el getCódigo, el getNombre, el getPrecio o el getReceta, y también está el setPrecio y el setReceta. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiar el precio, pincho aquí, me sale setPrecio y me dice que le dé el nuevo precio. ¿Qué nuevo precio le vamos a poner a la aspirina? Pues, por ejemplo, vamos a ponerle 8,2. ¿Con eso qué estoy haciendo? Pues con eso lo que estoy haciendo es, el objeto m invoca al método setPrecio. Este 8,2 es el nuevo precio. Si nos vamos a la clase medicamento y MPL, recuerdo que setPrecio lo que hacía era recibir un argumento de tipo doble y con ese argumento modificaba el atributo precio. Es decir, que el objeto m tiene un precio y el método setPrecio lo que hace es modificar el valor del atributo correspondiente a ese medicamento en concreto. Ahí se encierra la filosofía de la programación orientada a objetos. Es decir, la función, el método setPrecio, solo es invocado por un método concreto. Y estamos uniendo íntimamente los atributos, que son los datos, con las funciones, que son los métodos. Y esa es parte de la filosofía que os comentaba la semana pasada de cómo funciona la programación orientada a objetos. Una unión íntima, podríamos decir, entre datos, que son atributos, y métodos, que son las funciones. Esa unión está aquí dentro. Yo tengo un conjunto de métodos y un conjunto de datos. Estos datos, atributos, solo pueden ser modificados, fijaros bien, solo pueden ser modificados a través de estos métodos. Y para que solo puedan ser modificados a través de esos métodos es por lo que el mecanismo habitual en Java es declararlos privados, para que nadie tenga acceso a esos atributos, si no es pasando por los métodos que he definido para ese tipo. Es decir, yo aquí podría modificar el precio de m sin pasar por setPrecio. No podría, porque los he puesto privados. Si yo hubiera puesto los atributos públicos, aquí en la clase, yo podría modificar el precio de m directamente en el tipo test, en la clase test. Pero es que justamente eso es lo que quiero evitar. Los atributos, las propiedades de un objeto, solo pueden ser modificados a partir de la interfaz. Y volviendo a mi test, pues yo he cambiado el precio del medicamento. Y alguien puede decir, bueno, ¿y lo habrás cambiado realmente? Bueno, pues eso es muy fácil de comprobar. Cojo este método y lo vuelvo a poner aquí, y ahora voy a ver si el precio del medicamento ha cambiado. Así que ahora voy a ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, pues la forma más sencilla de ejecutar un código Java dentro de Eclipse es dándole al botón este que está aquí con una flechita, le doy a ejecutar, me dice que si quiero salvar el código que he creado, si le dais que sí, que siempre quiero salvarlo, ya no lo volverá a decir más, y efectivamente me expone el precio del medicamento es 7,5, el precio del medicamento aspirina es 7,5, y después de cambiar el precio me pone que el precio del medicamento aspirina es 8,2. Es decir, que sí, que efectivamente me ha cambiado el precio del medicamento.